Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Estamos estudiando el tema de una pregunta que todos debemos responder. Y siempre les recuerdo que estamos en la semana última del ministerio de Jesús. El día viernes, el día que Jesús murió, el juicio romano, la segunda etapa ante Herodes Antipas, que no fue declarado culpable, y la tercera etapa ante Pilato, que fue condenado a muerte. La clase pasada estudiamos a Herodes, aquella frase de él: solo tendré curiosidad por él. Ahora vamos a ver la turba. La turba dijo: lo crucificaremos. Y vamos a tener el texto base en Mateo 27. Vamos a leer los versos 15 hasta el 23. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo o con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos le dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernante les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Por supuesto, este registro lo tiene el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. Pilato logró un propósito al enviar a Jesús a Herodes. Y lo que logró fue que mejoró sus relaciones con el rey, se hicieron amigos, dice. Sin embargo, no logró el otro propósito. Todavía era responsable de hacer algo con Jesús. Y el gobernador trató de liberarlo. Miren lo que dice en Lucas capítulo 23, versos 13 al 16. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después le castigaré. Por lo visto, debido a que Herodes no condenó a Jesús, sino que lo envió de regreso a Pilato, este atendió que el rey había desestimado los cargos. O sea, como quien dice, este no trae ningún cargo.
Por segunda vez, Pilato declaró inocente a Jesús. Esto hace que se suscite una pregunta. Si Pilato lo halló inocente, ¿por qué propuso castigo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que un juez aquí en nuestra nación declare inocente a X reo y le imponga un castigo? Si es inocente, es inocente. Entonces él queda libre. Esto se debía a que el gobernador esperaba aplacar a los judíos al hacer que azotaran a Cristo con el fin de poder soltarlo. O sea, quería quedar bien políticamente hablando. Esta es la situación. El significado primordial de la palabra griega que se traduce por castigar en Lucas capítulo 23, verso 16, es que se traduce por castigar, o sea, se traduce por enseñar o instruir. Enseñar o instruir. Pilato de hecho dijo a los dirigentes judíos: le daré a este hombre una lección. Y el recinto escolar donde se administraría la lección sería la sala de flagelación. O sea, un lugar especial donde aplicaban. No está claro si los azotes se infligieron en este momento como parte de los esfuerzos de Pilato para aplacar a los dirigentes judíos, o si infligieron después, justo antes de la crucifixión, como parte de los horrorosos preparativos para la ejecución. Hay un hombre que a mí me agradó mucho cuando estaba estudiando, que hizo una descripción de lo que implicaba una flagelación romana. Este hombre es de apellido Schäfer. Y miren qué interesante lo que era una flagelación romana. Lo que van a oír es algo totalmente cruel. El flagelo era un látigo con varias correas, las cuales estaban cargadas con bolas de plomo en forma de bellota cada una, o con afilados pedazos de hueso o con púas. Despojado de sus ropas, con sus manos atadas a una columna o estaca y con su espalda doblada, la víctima recibía los azotes con los látigos de 6 verdugos que manejaban estos instrumentos de tortura con una severidad que casi llevaba a la muerte al prisionero. Cada golpe hacía profundos cortes en la carne que se estremecía hasta dejar al descubierto las venas y a veces las entrañas. A menudo se golpeaba con el flagelo el rostro y eran rotos los ojos y los dientes. La flagelación terminaba siempre con el desmayo y a veces con la muerte. Era algo verdaderamente terrible. Fue de este modo que se castigó a Jesús. Como si no hubiera sido suficiente, los responsables de administrar los azotes se burlaron después de él. Se dice que los soldados entretejieron una corona de espinas. Fíjense bien, una corona de espinas. No sabemos de cuál de las muchas variedades de arbustos espinosos locales se hizo esta corona. Algunos creen que fue formada de ramas de zarza, que tiene espinas
largas de hasta 5 centímetros de longitud, de cualquier clase que habría sido estas espinas, es decir, siempre habría sido intensamente dolorosa. Yo cuando era niño y andaba en los campos, veía unas espinas que son ocupadas para proteger los cercos, para, como quien dice, hasta aquí llega mi propiedad. Son unas espinas muy grandes y es algo que recibir una pinchada con una espina es algo doloroso. Entonces dice que la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Este manto pudo haber sido la ropa espléndida con que Herodes vistió a Jesús, o también pudo haber sido un manto de desecho que habría pertenecido tal vez a un legionario. Y entonces le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Esto es lo que Pilato debió de haber pensado. Fíjese, las mentes de los políticos, las mentes de los perversos. Cuando los enemigos de este hombre vean los efectos de lo que ha sufrido Jesús, sin duda le aplacarán. O sea, sin duda le liberarán. Saliendo a ellos, dijo, en Juan capítulo 19, verso 4, dice: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Entonces Jesús fue presentado a la multitud. Llevaba sobre su cabeza una corona de espinas. Ahí lo dice en el siguiente verso de Juan 19. Y de su frente le chorreaba sangre por las espinas clavadas sobre ella. Sobre su espalda llevaba un manto hecho jirones. No creo que haya sido un manto presentable, un manto despreciable, manchado de la sangre que le mandaba, o sea, le salía pues de su espalda, que estaba totalmente rota. Señalando a Jesús, dijo Pilato: he aquí el hombre, he aquí el hombre. Ahí está en Juan 19:5. Cuando dice aquí el hombre, en vista de que Pilato se refirió generalmente a Jesús con el término de rey, es probable que el uso de hombre sea significativo. Puede que Pilato haya estado diciendo a los judíos: vean, es un hombre que sangra como cualquiera otro. Entonces, no es nadie que debería ser motivo de preocupación. Eso es lo que en la mente de Pilato estaba, pues, como quien dice, de una u otra manera, se comporta como cualquier hombre común. ¿Ve? Esta era la situación que aquí se está presentando. Ahora bien, si el gobernador creyó que la sed de sangre de los judíos se saciaría con los azotes, entonces fue decepcionado. ¿Por qué? Porque los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron: crucifícale, crucifícale. O sea, se animaron más al ver la sangre brotando del cuerpo del Señor Jesús. Entonces, disgustado, esto fue lo que de hecho dijo Pilato: si están tan resueltos a crucificarle, háganlo ustedes.
porque yo no hallo delito en el hombre. En el texto del idioma griego, las palabras que se traducen por vosotros y por yo son palabras muy categóricas. Entonces, es probable que hubiera un tono de burla en su voz, pues él sabía, y ellos lo sabían también, que los romanos no permitían a los judíos administrar la crucifixión. No era permitido para los judíos que los romanos permitieran que ellos aplicaran la crucifixión. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? A los dirigentes judíos no les intimidó lo dicho por Pilato. Implacables aumentaron la presión sobre el gobernador diciendo: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahí lo está diciendo más abajo en Juan capítulo 19 en el verso 7. Entonces, los dirigentes judíos volvieron más adelante al cargo de traición. Por el momento no abandonaron la acusación que era de una naturaleza política y se referían a la acusación de carácter religioso, por lo cual habían de condenarlo a Jesús, o sea, la blasfemia, que para los judíos eso sí era muy fuerte. La blasfemia contra Dios, el hacerse igual a Dios. En otras palabras, las cosas no van a cambiar porque usted lo halle inocente o no del cargo de traición. Nosotros vamos a seguir en nuestra misma situación. Estamos determinados a que así va a ser. Y eso es lo que pasa con muchas situaciones de juicios. Por más que se acuse, por más que se diga esto y lo otro, o por más que se defienda, ya hay una determinación que no va a cambiar. Es decir, los judíos, las principales autoridades, su actitud era: nosotros hemos dicho que debe morir y a usted no le quedará más remedio que sentenciarlo a muerte. A usted no le quedará otra alternativa. Entonces vemos que cuando Pilato oyó que Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, él tuvo más miedo, porque el Señor lo afirmó. Miren ahí en Juan capítulo 19 y el versículo 7, ahí lo está diciendo claramente. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Ve? En otras palabras, ¿acaso eres del cielo, de la tierra o tal vez de alguno de los lugares en que moran los dioses, tal como el monte Olimpo? Acuérdense que ellos adoraban una infinidad de dioses paganos, tenían dioses para todo. ¿Ve? Dios del sol, de la luna, dioses en relación a cosas sexuales, en fin. Así se comportaban ellos, así eran sus creencias. Pero dice la Escritura que más Jesús no le dio respuesta. Fue la mejor actitud que tomó el Señor. Más Jesús no le dio respuesta. ¿Qué le costaba a Jesús? A
deshumanizarse y volver a tomar su condición de Dios y dar respuestas divinas. Pero no, él estaba resuelto a que se cumpliera la voluntad de su Padre y que esto precisamente sirviera para dar la salvación al mundo. Termino esta parte primera, hermanos, la voy a dividir en dos partes porque es un poco larga esta sección que estoy estudiando o que estamos estudiando. Pilato lo presionó para que diera una respuesta diciendo: ¿no sabes que aún a estas alturas del juicio tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces Jesús habló, pero su respuesta no alivió la ansiedad de Pilato, pues le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Miren qué respuesta más divina, miren qué respuesta más sabia. Claro, Pilato, ante un hombre que había sido flagelado de lo peor, ante un hombre de un cuerpo sangrante, ante un hombre con un rostro que lo más seguro, debido a los golpes que había recibido, no era nada atractivo, ¿cómo le iba a creer esta declaración? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Claro que cuando lleguemos al momento y cuando se llegó el momento crucial de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección en especial, esta gente tuvo que entender que realmente se trataba nada menos que de Dios mismo, el Hijo de Dios. En la segunda parte vamos a ver esto que es realmente determinante en cuanto a este juicio que estamos tratando precisamente desde el punto de vista de que a la turba lo que le interesaba a capa y espada era de que debía ser crucificado. Y hasta que no le vieron crucificado, no se sintieron tranquilos. Evidentemente que ahora en día muchos de estos que obraron así de esta manera están en el Hades, en el seno de condenación, precisamente porque hicieron todo lo contrario a la voluntad de nuestro Señor. Y yo les digo, por favor tengan paciencia, porque en las próximas clases vamos a dejar clara esta situación en relación a este juicio. Como siempre digo a usted, amigo, si usted está interesado en el estudio de la palabra de nuestro Señor, en conocer su verdad tal como es, siga escudriñando las Sagradas Escrituras, eso es lo importante. Así como lo hicieron muchos ejemplos que tenemos en el libro de los Hechos de Conversión, así como lo hicieron los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban lo que oían. Y yo le pido a usted, escudriñe lo que yo hablo, escudriñe y vea si aquello que hablo es precisamente la voluntad de nuestro Dios. De esta manera usted va a comprender la verdad genuina y sobre todo la verdad que le puede llevar al camino de Cristo Jesús, al camino de su salvación. Como siempre, Dios bendiga su palabra.
y que usted la aproveche al máximo.